hoy con el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, yo considero que la mermelada que está dando Gustavo Petro es una mermelada que puede dejar diabéticos a muchos congresistas y los puede dejar en UCI. ¿Por qué? Porque es un gobierno que no ha entendido la dinámica del Congreso. Me parece a mí que las reformas al sistema de salud, la reforma pensional, la reforma laboral, de una u otra manera tienen unos componentes que no le sirven al país. Y yo creo que aquí hay que mirar qué le conviene al bolsillo del congresista y qué le conviene a la gente. Yo creo que es fundamental estar con la gente, porque realmente nosotros estamos representando al norte de Santander, representando a un departamento, y no podemos estar pensando en qué me van a dar a mí y qué le estamos quitando al pueblo colombiano. Entonces hoy nos damos cuenta, por lo menos, la gente del sistema de salud, cómo está golpeada. Los usuarios de la nueva APS están supremamente golpeados. No con esto estoy diciendo que antes estábamos en la gloria, porque los problemas no comenzaron en el 2022, pero sí se están agravando. Pensamos muchos que Gustavo Petro iba a ser la opción de cambio, pero nos damos cuenta que se rodeó mal, que es un gobierno de corrupción, que es un gobierno que sabe la dinámica de la política. En estos días hablaba con un congresista del pacto histórico y me decía que a mí cómo me había ido con el gobierno de Duque. Yo le decía que el gobierno de Duque había más diálogo. Este gobierno ha colocado un muro de Berlín donde no hay un diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo. El diálogo es un diálogo solo transaccional. ¿Qué le doy para que me diga sí en el voto y qué le doy y si no le doy, pues dice no? Entonces, yo creo que esta no es la manera de que, primera medida, actúe un Congreso de la República, y segundo, no es la medida que un Ejecutivo quiera coactar la capacidad de discusión de los proyectos de ley, cuando los congresistas muchas veces, si ustedes le preguntan, ni siquiera saben qué dice la ley y están votando sí. Congresista, ¿qué piensa en este momento la situación de los 180 peajes, especialmente el que hay en el área metropolitana, que es entre Villarrosario y Cúcuta? Considero yo que ese peaje de pronto cumplió su misión cuando la mayoría de vehículos que circulaban en el área metropolitana de Cúcuta eran vehículos de placa venezolana, pero esto cambió totalmente. Hoy los vehículos son de placa colombiana. Recordemos que ese peaje nació con ese objetivo de porque no había un tributo en el tema de rodamiento. Hoy la gran mayoría, yo diría que el 90% de los vehículos que circulan en el departamento y en el área metropolitana son colombianos. Todo el mundo está tributando, la mayoría son de placa de Villarrosario, Cúcuta y toda el área metropolitana. Considero yo que el peaje debe volverse a colocar donde nació, allá cerca al puente en La Parada, para que no vaya a los habitantes de aquí, sino sean a la gente que viene de Venezuela, que nos visita Venezuela. Yo creo que ahí es donde debe ser el peaje. Considero yo que no podemos alegrarnos de la manera como quitaron el peaje, pero de una u otra manera la gente de Villarrosario está oponiéndose a ese peaje y vamos a acompañarlos para que ese peaje no se vuelva a colocar en el sitio donde está. Jairo, ¿qué vendrá después de Semana Santa en el Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes y en la comisión que usted está allí incluido? Bueno, yo considero que el Congreso de la República en esta oportunidad, haciendo una comparación con el periodo anterior, vemos un Congreso que no está actuando, vemos un Congreso que tiene pereza y una Cámara que tiene pereza porque las tres reformas que quería el gobierno de Gustavo Petro, que era la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional, ya hicieron tránsito en la Cámara y era la que estaban pagas por parte del Ejecutivo. Hoy no hay nada pago, entonces vemos que la Cámara pareciera que ya la legislatura se hubiera acabado. ¿Qué concepto tiene usted en referencia a la propuesta presentada por el Partido Liberal de la reforma laboral? En esos dos puntos nada más. Yo considero que hay que hacer una reivindicación con los trabajadores. Yo considero que son puntos cruciales. La reivindicación con los trabajadores debe darse. Sin embargo, también creo yo que deberíamos pensar en los que no tienen empleo. Hoy son más los que no tienen un empleo formal a los que lo tienen. Pero sin dudas creo que es una buena jugada del Partido Liberal porque le está quitando una herramienta fundamental a esa llamada consulta que lo que busca es una anticipación de las elecciones presidenciales. Congresista, ya tenemos paneles solares, ahora va el gas por cable. ¿Cuál es su concepto de eso? Yo considero que el que mucho habla se equivoca mucho. Entonces yo en este sentido llamo al presidente a que esas alocuciones a los cuales nosotros los cucuteños y nortesantandereanos
sabemos qué puede pasar en el país, mueven el sentimiento y me parece que ver a lo presidente, ver a Hugo Chávez Frías en sus inicios, cómo se quedó en el poder. Y hoy vemos que hay gente que lo espera. Del Consejo de Ministros que se presentó hace poco, quiero llamar la atención y solidarizarme con las empresas de seguridad que hacen bien las cosas, porque no todo en la viña del Señor es malo. Hay gente que hace bien las cosas y yo creo que el presidente es ligero en llamar paramilitares a todas las empresas de vigilancia. Venga, voy a entrevistar